Dicen que toda pesadilla empieza con un susurro. Esta nació en los caminos polvorientos de Guanajuato. 4 hermanas al mando de un burdel sin ventanas. Sus risas eran la cortina de un infierno oculto. Atraían muchachas con promesas de trabajo digno. Nadie sospechaba que firmaban su sentencia. Pero, ¿y si aquella primera chica hubiese dudado? Tal vez el horror jamás habría echado raíces. Las recién llegadas entregaban documentos, sueños, voz. Tras la puerta, todo se convertía en propiedad. Carmen contaba el dinero, Delfina contaba cadáveres. María Luisa y María de Jesús solo obedecían. Cada noche el local olía a ron barato y miedo fresco. Los clientes pagaban por silencio, no por placer. ¿Y si un soldado borracho hubiera hablado de más? ¿El burdel habría caído aquel mismo mes? Las víctimas enfermas eran gastos. Las enterraban en fosas poco profundas. El pueblo susurraba, desviaba la mirada. ¿Cobardía o instinto de supervivencia? Una de las chicas consiguió ocultar un diario. Sus páginas aún gritan bajo la tierra. Si esta historia te estremece, suscríbete. Prometo mostrarte lo que otros prefieren callar. Volvamos al burdel, nombres borrados con cal viva. Pero los fantasmas siempre conservan el suyo. ¿Y si una sola vecina hubiese denunciado al juez? Tal vez hoy conoceríamos otras cifras. Una noche, un cliente escuchó golpes detrás del muro. Pagó doble para olvidar el sonido. Canaán y Mezcala eran rutas de escape fallidas. Los caminos sabían devolver cada intento. Delfina decía, la piedad es un lujo. Porque su lujo era contar monedas, no almas. Mientras tanto, la radio hablaba de progreso nacional. Pero las víctimas seguían desapareciendo sin titulares. ¿Y si la prensa hubiera olido la historia a tiempo? Tal vez el país habría despertado entre portadas rojas. La policía local bebía gratis, así pagaban con oídos sordos. Con una complicidad disfrazada de rutina. Un cabo recién llegado olió algo turbio. Le ordenaron patrullar lejos del burdel. Imagina que aquel cabo hubiera insistido. ¿Hubiera cambiado el destino de 90 vidas? Las hermanas temían solo a la escasez de chicas. Pensaban que los cadáveres no causaban insomnio. María de Jesús rezaba antes de dormir, decía que así las voces callaban un rato. Una víctima escondió una aguja en su trenza, planeaba usarla como llave o puñal. ¿Y si esa aguja hubiera encontrado el cuello correcto? Tal vez hoy hablaríamos de venganzas, no de víctimas. En 1964, una joven escapó semidesnuda, sangrando. Su pánico fue más fuerte que las cerraduras, tardó horas en convencer al primer patrullero. Su miedo viajaba más rápido que la verdad. Cuando entraron al burdel, la peste era insoportable. El suelo parecía latir con secretos muertos, hallaron cuerpos amontonados, como leña húmeda. La noche tembló al contarlos, pero, ¿y si la policía hubiera llegado un mes antes? ¿Estarían algunas de ellas contando la historia hoy? Los diarios barrieron Latinoamérica con el titular, y el país despertó entre náuseas colectivas. Las poquianchis fueron detenidas sin lágrimas, su altivez era pura resignación sin remordimiento. Durante el juicio, Delfina sonreía a los reporteros, tal vez creía haber ganado fama eterna. ¿Y si un abogado astuto hubiese logrado absolverlas? Imagínate la furia de las aldeas cercanas, el fiscal detalló torturas con una voz quebrada. Algunos presentes salieron a vomitar al pasillo, se registraron 91 cadáveres. Los rumores hablaban que las víctimas era al menos el doble a esos cadáveres. Una madre reconoció un colgante oxidado, y se cayó de rodillas, el juicio se detuvo un minuto. ¿Y si ese colgante nunca hubiera aparecido, quizá el dolor seguiría sin nombre? La sentencia fue prisión hasta morir, pero la muerte llegó primero para Delfina. Un balde con cables mal aislados la electrocutó, dicen que nadie corrió a socorrerla. Carmen murió de vieja, casi olvidada, algunos dicen que reía sola antes de expirar. ¿Y si la justicia hubiera elegido la horca, habría cerrado la herida o abierto otra? Del burdel solo quedan muros roídos y ecos, los vecinos aún evitan caminar cerca. Una noche, alguien dejó flores sin tarjeta, quizás fue un cliente arrepentido, o una víctima superviviente. Los registros oficiales guardan polvo y silencio, pero el olor a cal nunca abandonó el papel. Si aquel archivo se hiciera público completo, a lo mejor entenderíamos cuántas manos fueron cómplices. Algunos turistas buscan el lugar por morbo, marchándose más pálidos y arrepentidos de los que llegan.
Un anciano del pueblo susurra nombres prohibidos, su memoria es un cementerio sin cruces. Y si él escribiera todo antes de morir, podría incendiar la historia oficial. Las Poquianchis no fueron brujas, fueron espejo de un sistema podrido. Y si el sistema no ha cambiado, podrían existir nuevas Poquianchis hoy mismo. Cada leyenda macabra busca cómplices vivos, el silencio es la puerta que siempre encuentra. Los supervivientes rara vez hablan, pero sus pesadillas se escriben relatos sin tinta. ¿Y si una película las convirtiera en íconos del cine, sería justicia o segunda tortura? Los niños del pueblo juegan lejos de las ruinas, aunque sus padres aún temen que las piedras susurren. La iglesia rezó misas de limpia y perdón, pero las almas no firman convenios. ¿Y si el Vaticano investigara fenómenos paranormales allí? Quizá declararía tierra maldita, y la prensa olvidaría el caso tras 3 semanas. Los anuncios necesitaban vender felicidad, una canción popular mencionaba a las hermanas. Sin embargo, nadie baila cuando suena la estrofa. ¿Esa canción fuera himno de protesta? Probablemente los fantasmas danzarían libres al fin, mientras el burdel se desmorona día tras día. Cada ladrillo caído revela otro secreto. ¿Qué pasaría si alguien levantara un museo allí? ¿Sería un memoria, o turismo del horror? Ahora sabes lo sucedido. Aunque lo que podría haber sido, apenas empieza. Continuemos. La policía comenzó a recibir denuncias de mujeres desaparecidas. Nadie imaginaba que el horror vivía tras paredes de adobe y silencio. Un superviviente escapó y relató lo impensable con voz temblorosa. Las autoridades dudaron, hasta que encontraron un cadáver enterrado. ¿Y si ese joven no hubiera escapado, cuánto más habría durado todo? ¿Y si nadie jamás hubiese roto el pacto de miedo y silencio? Las investigaciones llevaron a una exprostituta que conocía el burdel. Describió el sótano, húmedo, sin ventanas y con cadenas oxidadas. Dijo haber visto rituales, velas negras, rezos y mujeres atadas. ¿Era delirio, venganza o algo más oscuro que todos evitaban mirar? ¿Podía no haber sido solo trata, quizás ocultaban otra práctica más siniestra, algún culto secreto, disfrazado de negocio? ¿O ser de una red más extensa? Tras una redada, la policía desenterró cuerpos apilados en el corral. Algunos eran solo huesos, otros, recientes, aún con marcas visibles. ¿Y si esas marcas fueran símbolos? ¿Ritos no humanos? ¿Eran las hermanas solo piezas de algo mayor, una orden oculta? María Luisa, la más callada, comenzó a hablar bajo presión, llorando, dijo que ellas obedecían a algo más, algo que les hablaba. Esa voz no era una metáfora. ¿Realmente escuchaban cosas? ¿Delirio inducido por drogas, o por algo que no vemos? La prensa explotó el caso y lo pintó como el burdel del infierno. Pero nadie explicó cómo 4 mujeres controlaban a tantas víctimas. ¿Las protegía alguien más, políticos, clérigos, jefes policiales? ¿Y si hubo testigos que nunca hablaron porque aún tienen miedo? En los interrogatorios, Delfina reía, luego lloraba, luego callaba. Parecía alternar entre cinismo y trance, como poseída por voces. Quizá no era solo locura, y se trataba de una fragmentación ritual. Un método para romper su voluntad y servir sin cuestionar. Encontraron diarios con nombres y fechas, pero también símbolos raros, círculos, cruces invertidas, letras que no coincidían con ningún idioma. ¿Quién dictó eso? ¿Un visitante en sueños o trances? ¿Y si esas escrituras eran invocaciones encubiertas? Entre los cuerpos, encontraron a una mujer embarazada sin identificar. Su vientre había sido abierto, y su feto, removido sin explicación. ¿Y si no era violencia al azar, sino una ofrenda ritual? ¿Y si los cuerpos no eran solo desechados, sino utilizados? Un forense mencionó que algunos cuerpos carecían de ciertos órganos. Pero el informe oficial omitió ese detalle. ¿Por qué? ¿Pudo haber tráfico oculto de partes humanas para clientes especiales, o prácticas esotéricas que exigían órganos concretos? Las hermanas fueron arrestadas en una casa oculta en Guanajuato. Estaban tranquilas, como si supieran que eso no era el final. ¿Y si su captura fue pactada? ¿Una entrega para calmar a la opinión? ¿Y si otras Poquianchis siguieron operando en las sombras? El juicio fue caótico, gritos, llanto, amenazas, escándalos en prensa. Pero nunca se revelaron todos los nombres del registro negro. Si fueran nombres que incluían empresarios, jueces, curas. ¿Y si aún hoy muchos de ellos siguen ocupando cargos de poder? El sótano fue sellado por las autoridades tras el juicio.
Pero testigos dicen que por las noches aún se oían susurros. ¿Quedaría marcado ese lugar? ¿Un vórtice de energía oscura? ¿O una herida abierta que nunca se cerrará en ese terreno? Delfina murió en prisión tras un accidente en la lavandería. Dicen que la máquina se encendió sola y la desgarró. ¿Y si no fue accidente? ¿Pudo alguien silenciarla por lo que sabía? ¿O si algo que ella invocó decidió que ya no era útil? María Luisa enloqueció poco después, se golpeaba la cabeza sin parar. Gritaba que las niñas venían por ella con ojos vacíos. ¿Y si esas niñas eran reales? ¿Almas sin descanso que volvían a cobrar? ¿Fueron visiones provocadas por su propia culpa, o por algo externo? Carmen fue la única que intentó negociar información a cambio de favores. Pero murió de forma repentina tras descompensación cardíaca. ¿Y si no fue el corazón? ¿Y si alguien cerró su boca antes de hablar? ¿Un aviso para quienes aún conservaban secretos del caso? Los diarios amarillistas explotaron la historia con imágenes distorsionadas, pero omitieron todo lo relacionado con símbolos, ritos y desapariciones clave. Nos mostraron solo una parte, la más fácil de procesar. ¿Y si la verdad era demasiado oscura para aceptarla? Sobrevivientes han relatado cosas que nunca llegaron a juicio. Rituales nocturnos, túneles, figuras encapuchadas y sacrificios. ¿Podría ese burdel ser una fachada? ¿Una escuela del horror o un laboratorio de control mental, dolor y sumisión? Uno de los policías del caso desapareció tras dar declaraciones privadas, su coche apareció quemado, su cuerpo, nunca. ¿Y si tocó algo que no debía? ¿Una lista, una foto, un nombre prohibido? ¿Y si alguien cuida aún ese secreto como una bomba latente? El terreno fue comprado por una empresa fantasma y luego abandonado, nadie quiere construir ahí, dicen que algo lo impide. ¿Y si ese terreno está sellado por pacto? ¿Por miedo? ¿O por respeto a fuerzas que escapan a nuestro entendimiento? Vecinos dicen que ven luces a lo lejos por las noches. Y sombras que cruzan el campo sin hacer ruido. ¿Aún se harán ceremonias? ¿Y si alguien heredó el legado? ¿Y si ese horror se ha transformado en otra cosa, más moderna? Durante años, nadie quiso hablar del caso. Hasta que surgieron archivos clasificados filtrados en Internet. ¿Y si esos documentos eran reales? ¿Hablaban de pactos con autoridades? ¿Sería el horror era una red más grande y compleja? Periodistas que intentaron reabrir el caso fueron desacreditados o censurados, uno fue hallado muerto tras denunciar protección institucional. ¿Puede la verdad sigue protegida por el sistema? ¿Y si el caso Poquianchis nunca se cerró del todo? Una exreclusa afirmó haber convivido con las hermanas. Contó que cada noche rezaban en voz baja, en otro idioma. ¿Habrán presas que seguían invocando? ¿Siguiendo ritos jamás revelados, o eran parte de una obediencia que va más allá de lo humano? En una carta nunca enviada, Delfina escribió: el verdadero mal no éramos nosotras, solo fuimos sus manos. ¿Y si ese mal aún está entre nosotros? Cambiando de rostro, de nombre, pero nunca desapareciendo. Muchos siguen sin creer que fuera real. Otros aseguran que el horror se quedó en ese lugar, esperando. El eco de la historia oficial es apenas un murmullo incompleto. ¿Cuántas verdades quedaron fuera por miedo o conveniencia? Cada testimonio parece una pieza arrancada de un rompecabezas. ¿Qué pasaría si alguien lograra reconstruirlo entero hoy? Los archivos ocultos contienen más sombras que luz. ¿Y si en esas sombras habita la versión más real del horror? A veces el silencio pesa más que las palabras prohibidas. ¿Acaso el pueblo cayó por miedo o por complicidad? Los jueces cerraron el caso, pero la herida siguió abierta. ¿Podrían los muertos descansar si la verdad saliera a flote? Las ruinas guardan gritos que el tiempo no ha podido borrar. ¿Quién se atrevería a caminar allí solo de noche? Lo que conocemos es apenas un hilo de esta madeja oscura. La otra mitad sigue enterrada, esperando ser descubierta. Los testimonios más turbios nunca llegaron a juicio. ¿Y si hubieran implicado a alguien mucho más poderoso? Algunas víctimas fueron enterradas sin nombre ni historia. ¿Y si una de ellas hubiese tenido una familia buscándola aún? Tras los barrotes, las hermanas callaron, por algo. ¿Acaso protegían a cómplices que jamás fueron expuestos? Durante años, la finca fue evitada como si aún respirara. ¿Qué sentirías al cruzar su puerta con una linterna encendida? Los pueblos vecinos aún se murmura entre dientes.
¿Y si hay más secretos escondidos bajo tierra? El número de víctimas nunca fue exacto. ¿Podría haber muchas más historias no descubiertas aún? En los años 60, la prensa se convirtió en espectáculo. ¿Qué verdades se sacrificaron por una portada más vendida? Algunos clientes jamás fueron interrogados. Tal vez alguno tenía apellido intocable, el caso se cerró con condenas, no con verdad completa. ¿Y si la sentencia fue solo un teatro para calmar a México? Los archivos forenses fueron manipulados en varias páginas. ¿Qué se intentaba borrar y por orden de quién? Cada hermana tenía un rol perfectamente macabro. ¿Pudo una sola decisión interna cambiar todo el desenlace? Algunos supervivientes intentaron olvidar, sin lograrlo. ¿Qué cicatrices invisibles cargaron hasta su muerte? En la cárcel, una de ellas cambió de versión 2 veces. ¿A quién quería proteger o qué temía revelar? Alguien escribió un diario, que luego desapareció. ¿Quién se lo llevó y por qué lo escondieron? Las paredes del burdel fueron derribadas en secreto. ¿Por qué no se permitió registrar todo antes de destruir? Los nombres de ciertas chicas fueron borrados de registros. ¿Cómo pudieron desaparecer de escuelas, iglesias y censos? Muchos policías implicados fueron promovidos después. ¿Era una recompensa o una forma de silencio? Una carta anónima llegó años más tarde al juzgado. ¿Contenía datos verdaderos o era una distracción planeada? Hay rumores de una red más grande conectada con ellas. ¿Y si solo fueron una pieza en un tablero mucho mayor? La historia oficial fue escrita en tinta y miedo. ¿Quién reescribirá esta tragedia con sangre y verdad? Incluso hoy, hay quienes evitan pronunciar sus nombres. ¿Qué tan profundo puede ser el terror que dejaron? Se dice que alguien grabó audios, nunca encontrados. ¿Dónde están y quién los oculta desde hace décadas? Las víctimas fueron olvidadas en su mayoría. ¿Y si una de ellas fuera la hermana, hija o madre de alguien? Algunos archivos fueron enviados a otro país. ¿Por qué México decidió sacarlos fuera de su territorio? El lugar aún atrae a buscadores de lo paranormal. ¿Qué siente quien pisa ese suelo donde reposa el espanto? La memoria colectiva prefiere no hablar del caso, ¿es olvido real, o miedo que se disfraza de indiferencia?